La palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. La palabra de Dios es fuente de perfección. Es ahí donde encontramos los elementos que nos ayudan a nosotros a mejorar cada día, a acercarnos cada vez más a Dios nuestro Padre. Cada domingo reflexionamos sobre algún tema, como el domingo pasado, que veíamos la necesidad de ser agradecidos, de agradecer a Dios por los beneficios que recibimos. Y motivos nosotros lo tenemos suficiente. Así como nos dice en la segunda lectura San Pablo en su carta a Timoteo, que la palabra es útil, que está inspirada por Dios, nos sirve para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. De alguna manera, nuestra meta o lo que nosotros deseamos o deberíamos de desear es siempre la perfección, que consiste en una vida santa, en querer alcanzar la salvación. También nos habla hoy el Evangelio sobre la necesidad de la oración, la perseverancia en la oración. Y en ese sentido nos presenta en la primera lectura a Moisés que ora por su pueblo. Pero a primera vista podemos incluso decir de manera errónea de que Dios actúa de acuerdo a ciertos gestos o ritos que nosotros podamos hacer. Porque vemos que mientras Moisés tenía los brazos en alto, Dios actuaba. Y cuando lo bajaba, Dios dejaba de bendecir. Nos puede llevar a pensar en un efecto mágico. Si nosotros, como si fuera que podemos apretar un botón
y Dios actúa. Pero no es así. No es eso lo que quiere enseñarnos, ni tampoco enseñarnos que la oración sirve para hacer daño a otros. Porque mientras oraba Moisés, el pueblo de Israel vencía a filo de espada. No consiste en eso, sino lo que quiere enseñarnos es tener una comunión continua con Dios. Mientras nos mantenemos en esta comunión, la bendición de Dios fluirá en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y en nuestra sociedad. Orar sin desfallecer. Es eso lo que nos pide a nosotros hoy la primera lectura. Y en concordancia a esta primera lectura, el Evangelio nos presenta la figura de una viuda ante un juez injusto. La insistencia de la mujer, el no desfallecer, el pedir constantemente. Esto nos indica que nosotros debemos de asumir en nuestra vida una actitud de oración. Lo podemos llamar espíritu de oración. Es decir, no podemos concebir una vida cristiana sin una vida de oración. La oración debe formar parte de nuestro ser. Por eso, cuando hablamos espíritu de oración, espíritu se refiere a una actitud permanente, una actitud asumida, que eso es así y lo vivimos de esa forma. Contrario a esto, es cuando nos alejamos de Dios y no llevamos una vida de oración. Figura del juez injusto que nos dice claramente en el Evangelio que no temía a Dios, que no le tenía en cuenta a Dios e incluso capaz ni creía en Dios. Y esto le lleva a la consecuencia también de no ver la necesidad del otro, del prójimo. No escuchaba a esta viuda que se acercaba a pedir justicia. El alejamiento de Dios, una falta de vida de oración, de estar en comunión con Dios, nos lleva, por tanto, a ser sordos e incluso ciegos ante las necesidades de los otros. Pensamos solamente en nosotros, en nuestro bienestar, y que todo lo que nosotros tenemos y logramos es gracias a nuestro esfuerzo. No hay presencia de Dios en ellos. ¿Qué podemos nosotros hacer para mantenernos en la oración, para no desfallecer en la oración? Nos valemos de la primera lectura que nos presenta elementos valiosos para ser perseverante en la oración. Nos cuenta que Moisés, cuando se cansaba, cuando desfallecía, le trajeron una piedra para sentarse y vinieron dos de ellos a sostenerle los brazos para que él pueda continuar orando. Y es ahí los elementos que necesitamos para la perseverancia. Primero, la roca. Jesús nos enseña en el Evangelio que debemos de construir sobre roca, es decir, sobre la palabra de Dios. ¿Construimos nosotros nuestra vida sobre la palabra de Dios? La palabra de Dios, nos decía San Pablo claramente,
es inspirada por Dios, que nos enseña. ¿Buscamos aprender de la palabra de Dios? ¿Buscamos adquirir virtudes, practicar actitudes desde la palabra? ¿Tenemos presente la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Depositamos nuestra confianza en la palabra de Dios y buscamos practicar su voluntad? Por tanto, el primer elemento para la perseverancia en la oración es la piedra, es decir, la palabra de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más también crece nuestra fe y más nos impulsa a estar en comunión siempre con Dios nuestro Padre. El segundo elemento es la vida comunitaria. Vinieron estos dos a sostenerle a Moisés los brazos. Nosotros debemos de ayudarnos como hermanos a vivir siempre en oración, a rezar juntos, para no desfallecer. Es importante la vida comunitaria. Aunque la salvación es personal, nunca es individual. Necesitamos el uno del otro para poder alcanzar la vida eterna. Alimentarnos en la fe, animarnos en nuestro caminar en la vida cristiana. Cuando nos alejamos de la vida cristiana o cuando nos alejamos de Dios, así como este juez, somos incapaces de vivir en comunidad, incapaces de ver al otro. Por eso el segundo elemento para no desfallecer en la vida de oración, para ser perseverante, es necesaria la vida comunitaria. ¿Reconocemos nosotros esta necesidad de la vida comunitaria? ¿Busco reunirme, encontrarme con mis hermanos en la fe? Podemos traer en mente la figura de Tomás, el incrédulo, que cuando Jesús se apareció a los 12 que estaban encerrados en la habitación, pero no estaba Tomás. Cuando Tomás regresa, la comunidad le comenta y le dice: hemos visto al Señor, estaba aquí en medio de nosotros. Pero Tomás no podía creer. Si no meto mis dedos en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y es difícil creer y vivir la fe alejada de la comunidad. Pero 8 días después ya estaba Tomás en la comunidad. Y es ahí donde Jesús nuevamente se hace presente en medio de la comunidad. Y Tomás reconoce al Señor y cayendo de rodillas, le reconoce y le dice: Señor mío y Dios mío. Solamente en la vida comunitaria podemos experimentar la presencia del Señor. El Señor que quiere una vida en comunión con nosotros. Por ello, hoy nos enseña ciertamente el Señor de llevar una vida perseverante en oración. Pero no es una oración cualquiera, es una oración que tiene como trasfondo la justicia. La mujer pedía justicia, el juez era injusto. La segunda lectura también nos habla a nosotros de justicia. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a vivir la justicia. Nuestra vida de oración tiene que orientarse, por tanto, a una vida justa, a una vida que busca a Dios y que busca cumplir su voluntad. En esto consiste nuestra perseverancia y nuestro pedido constante a Dios,
que nos conceda a nosotros a ser justos, porque podemos ser como el juez injusto, pensar solamente en nosotros, vivir solamente para nosotros, no ver la necesidad de los otros, caer en la corrupción, en la injusticia, en la explotación. Y eso no es de cristiano. Pidamos entonces a Dios que nos conceda la gracia de aprender cada vez más de su palabra y por sobre todas las cosas nos conceda fortaleza para poner en práctica. De esta forma, crecer en la fe y vivir en comunión permanente con Dios mediante la oración. Ser capaces de ver al prójimo, sus necesidades y acudir a ellos, para que así nosotros cada vez más nos acerquemos a la comunión plena con Dios cuando llegue nuestro momento, es decir, la comunión con la santidad, con la Santísima Trinidad, y vivir de esta forma eterna y plenamente. Amén.